Muy buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días. Quiero saber si me están escuchando. Sí, profesor, sí se escucha bien. Ya, muchas gracias. Bien. Hoy día damos comienzo a la segunda parte de nuestro curso. Me refiero a la negociación colectiva. Diría que dentro del derecho del trabajo estamos frente a la innovación de mayor grado que se incorpora en el ámbito contractual. Porque siempre, incluyendo el propio contrato de trabajo, es una negociación entre dos partes, que pueden ser cada parte una o varias personas. Sin embargo, no existe dentro de nuestra legislación otra institución como la negociación colectiva, que permite que una de las partes de la negociación y por lo tanto del acuerdo que resulte de esa negociación y que se va a transformar en un contrato o en un convenio colectivo, sea una de las partes, no sea un, dos o tres trabajadores, sino que es un colectivo. Es el colectivo el que se obliga. Y todos aquellos que adhieren a ese colectivo quedan, por lo tanto, obligados a la negociación que el colectivo haya realizado y que al acuerdo que en esa negociación lleguen las partes. ¿Y quiénes son las partes? Las partes puede ser un empleador o varios empleadores, dependiendo del tipo de negociación que la legislación autorice. Entonces, esta es la novedad. La novedad es que se le entrega al trabajador organizado y específicamente a la respectiva organización que pueda negociar. La primera pregunta que nosotros tenemos que hacernos es qué sentido tiene que todos quienes van a estar involucrados en la negociación ya tienen con él o los empleadores una relación jurídica formal. Todos tienen con su empleador un contrato de trabajo, el contrato individual de trabajo. De suerte que allí se determinan los derechos y obligaciones que asume cada cual. Por lo tanto, no estamos frente a una situación que no esté regulada por el derecho cuando hablamos de la negociación colectiva. Está regulada por el derecho en virtud del contrato individual de trabajo que
cada uno de los trabajadores que participa del colectivo tienen con su respectivo empleador. Entonces cabe preguntarse, bueno, ¿y por qué negociar de nuevo? Si se supone que el contrato individual, se supone teóricamente, que el contrato individual nace de la libre voluntad de las partes. Una concepción civil del contrato, acuerdo de voluntades, acuerdo libre, qué sé yo, los vicios del consentimiento, todo lo demás. Es decir, concurre la voluntad de las partes. Pero todos sabemos, y la experiencia yo creo que todos hemos podido observar, es que las cosas no ocurren así. Porque lo común es que el contrato de trabajo no sea sino un contrato de adhesión, en que las cláusulas del contrato estén preestablecidas por el empleador. Son pocas, las hay, sin duda, pero son pocas las oportunidades en que ambas partes, trabajador y empresario, o empresa o empleador, como queramos llamarlo, se sientan a conversar sobre las condiciones del contrato. Eso no es lo corriente, eso no es lo habitual, sino que el trabajador opta a un empleo cuyas condiciones están consagradas previamente. En el 99,99% de los casos en que una persona es contratada por un empleador, hay algún acuerdo, hay alguna conversación en que cada parte expone su posición y se llega a un acuerdo. No es así. En el 99,99% de los casos, el trabajador se incorpora a una empresa de acuerdo con las condiciones que el empleador establece. ¿Dónde queda entonces la libertad del trabajador frente a esa situación? La libertad es aceptar o no aceptar. Pero no se negocia. No hay negociación. De ahí entonces que tiene mucha importancia la situación de poder negociador que tienen las partes. El trabajador tiene el 0,0 no sé cuánto por ciento de capacidad negociadora. El empleador tiene el 99,99, etcétera, etcétera. Porque el empleador es el que tiene el poder. Toda persona necesita trabajar. Por lo tanto, está en una situación de necesidad. No es una opción, no es un gusto, no es un deseo. Es una necesidad. Y el empleador es el que tiene el poder económico. Y por lo tanto, él resuelve en qué condiciones contrata. Ese es el mundo real. Así es como son las cosas. Entonces aquí es donde entra la negociación colectiva.
para suplir esta situación de subordinación en que está el que está negociando un trabajo, el que está postulando un trabajo y la empresa que es quien lo otorga. ¿Cómo es posible entregarle al trabajador alguna herramienta que de algún modo lo acerque a una posibilidad de negociar verdadera? Es decir, que plantee ciertas situaciones que necesariamente tienen que conversarse entre las partes para llegar a un acuerdo. Esta situación que no tiene, esta posición que no tiene el trabajador individual, sino, sin embargo, lo tiene el colectivo. Entonces, la importancia del tema es que la legislación le reconoce este derecho al colectivo. Por eso es que la negociación colectiva es un tipo de negociación que no es habitual dentro de la legislación. Se sale lejos de los marcos de lo que es un contrato. Ya en el contrato individual tenemos características que otro contrato común no tiene. Desde luego es un contrato semidirigido, está regulado por el Código del Trabajo. Pero no es un contrato, como acabamos de verlo, de libre discusión, de libre negociación, porque en los hechos no es que esté así establecido en la ley, es como resulta en la realidad. Es un contrato de adhesión. La forma entonces de darle poder al trabajador es reconociendo su organización y entregarle esta potestad de negociar a la organización. Esta entonces es la característica fundamental de la negociación colectiva, que es el instrumento por medio del cual el colectivo de trabajadores negocia con el empleador. Puede ser con el empleador, puede ser con un grupo de empleadores. No hay impedimento en que se pueda negociar no solo en el seno de una empresa, dentro de la empresa. No hay impedimento en que también se pueda negociar entre un grupo de organizaciones con un grupo de empleadores. Es posible. Pero nosotros vamos a ir viendo a través de nuestro estudio cómo está regulada la situación de la negociación colectiva en nuestro derecho. Se refiere a la negociación colectiva la Constitución en el numeral 16 del artículo 19. Este numeral 16, como ya hemos tenido oportunidad de verlo antes, nos habla de la libertad de trabajo y su protección. Y en lo pertinente a nuestro tema, nos dice en uno de sus incisos
La negociación colectiva con la empresa en que laboren es un derecho de los trabajadores, etcétera, etcétera. Es un derecho de los trabajadores. ¿Qué cosa? La negociación colectiva con la empresa. De tal suerte que, si bien es cierto, la Constitución no prohíbe la negociación más allá de la empresa, tampoco concede como derecho fundamental la posibilidad de hacerlo. Es, por lo tanto, una materia que debe resolver el legislador. Pero aquí tenemos entonces la primera regla en nuestro ordenamiento jurídico sobre la negociación colectiva. ¿Quiénes negocian colectivamente? ¿Quiénes tienen consagrado constitucionalmente el derecho de negociar colectivamente? Los trabajadores con su empresa. Por eso se habla de negociación colectiva de empresa. Se negocia con la empresa. Lo cierto es que a pesar de que desde el punto de vista lógico empezamos estudiando el contrato individual de trabajo y estamos culminando el estudio del derecho del trabajo con el derecho colectivo, esto es más bien por fines didácticos, por decirlo de alguna manera. Porque históricamente lo primero que se conoció es la negociación colectiva con otros nombres. El nombre surgió mucho después, pero el hecho de que colectivos de trabajadores, cualquiera que sea su forma de organización, plantearon demandas a la empresa o las empresas y llevaron adelante movilizaciones que respaldaron esas peticiones, es anterior a la legislación del trabajo. Desde luego, es muy anterior, en nuestro caso, al primer Código del Trabajo, que como sabemos es del año 1931. Pero los movimientos obreros fueron muy anteriores. Incluso empezaron en el siglo XIX. A fines del siglo XIX, especialmente en el área salitrera y portuaria, Chile vivía a expensas de la exportación del salitre. Por lo tanto, las oficinas salitreras eran la fuente de trabajo que hacía posible la convivencia del mundo del trabajo. De hecho, vivían en los campamentos. Entonces, el trabajador ya no era un sujeto aislado que llegaba de algún lugar y se establecía, en fin, sino que convivía con sus colegas. Y esto hizo posible, entonces, que conversaran, se pusieran de acuerdo y se organizaran. Y nuestra historia sindical nos habla de que las primeras formas de organización fueron sociedades mutuales y las famosas mancomunales, que formalmente tenían una
una finalidad de autoprotección, una especie de mutualidades, seguros mutuos, en que auxiliaban a aquellos trabajadores que se encontraban en estado de necesidad, a la viuda cuando moría el trabajador, etc. Ese fue el nacimiento de este tipo de organización. Pero muy pronto fue adquiriendo caracteres de instrumento de lucha política y económica. Y por lo tanto se originaron una serie de movilizaciones. Sabemos la historia sangrienta que siguió a estas primeras manifestaciones, las famosas matanzas en la Salitrera, Santa María de Iquique, aquí en Antofagasta, la Plaza Colón, etc. Bueno, llegamos al año 1931, en que aparece el primer Código del Trabajo, y ahí es la primera regulación que hay del tema de la negociación colectiva. Posteriormente, bajo la dictadura se dictaron varios decretos leyes a fines de los años 70, 77, 78, 79, que conformaron una nueva legislación del trabajo, tanto en el derecho individual del trabajo como en el derecho colectivo. Y ahí se entra a regular el tema de la negociación colectiva. En la actualidad, las normas sobre negociación colectiva están en el actual Código del Trabajo, que es del año 1994 y que tiene una serie de significativas modificaciones que han ido cambiando algo el rostro original de lo que fue la negociación colectiva regulada en los instrumentos anteriores. Uno de los puntos que ha sido materia de discusión es qué organizaciones pueden negociar colectivamente. Y en esto nosotros tenemos que distinguir dos situaciones. Una que se denomina, no es que sea exactamente así, pero ya vamos a ver por qué, se denomina negociación obligatoria. Y otra forma de negociar, que es la negociación voluntaria. Veamos entonces, ¿qué se entiende por negociación obligatoria? Digamos primero lo que no es, para ir aclarando las cosas. No es que exista la obligación de negociar. Se denomina negociación obligatoria aquella en que el colectivo de trabajadores, ejerciendo el derecho constitucional de negociar, presentan su proyecto de contrato colectivo al empleador. Y el empleador está
obligado a negociar. Entonces, ¿en qué consiste la obligatoriedad? Exactamente. La obligatoriedad consiste en que el empleador está obligado a negociar si los trabajadores lo instan a negociar. Si los trabajadores, cumpliendo los requisitos legales, presentan un proyecto de contrato colectivo. Los empleadores no pueden decir, no, yo no quiero negociar. De ahí el nombre en que popularmente se identifica esta negociación, la negociación colectiva obligatoria. Más allá de ello, entonces tenemos que es posible que pueda haber otro tipo de negociación. Aquí estamos entonces frente a la negociación colectiva voluntaria, que es cuando las partes, o sea, el colectivo de los trabajadores y la empresa, se ponen de acuerdo en negociar. Se ponen de acuerdo. Se conversa, que se mire, negociemos, ya. Y se sientan a negociar. Y llegan a un acuerdo. Y ese acuerdo se denomina convenio colectivo. Y es lo que diferencia, es lo único que diferencia en sus efectos el convenio colectivo del contrato colectivo. Es contrato colectivo el que surge de una negociación colectiva reglada, como también se denomina a lo que yo empecé diciendo era obligatoria. Y es convenio colectivo este acuerdo al que se llega cuando de acuerdo las partes deciden negociar. Ahora bien, ¿y quiénes pueden negociar obligatoriamente? Porque habría que adelantarlo. Es muy extraña la negociación colectiva no obligatoria. La verdad es que no conozco negociaciones colectivas no obligatorias. Es decir, que las partes, sin la obligación de negociar, se sientan y negocian. Es como de museo. Está en el código, pero ya vamos a ver cómo se llega a esta situación. Entonces, por eso es que lo importante es conocer las reglas que establece el Código del Trabajo en relación a la negociación obligatoria, que se le denomina en el Código la negociación reglada. ¿Reglada por qué? Porque está sujeto a reglas establecidas en la ley. La otra, la voluntaria, no tiene reglas, porque es voluntaria. Lo que regula entonces la ley es la negociación reglada o negociación obligatoria. Ahora bien, ¿quiénes? ¿Qué colectivo de trabajadores es el que puede generar una negociación obligatoria? Bien, lo veremos en la segunda parte de esta clase porque se inicia el recreo. Así que nos juntamos enseguida.
Bien, volvemos a nuestro tema. Antes del conversatorio habitual, tengo que responder la pregunta que yo dejé enunciada antes de terminar la primera parte. ¿Quiénes son las organizaciones que pueden generar una negociación colectiva obligatoria? Desde luego los sindicatos. Desde luego los sindicatos. Pero también ha sido posible, así estaba consagrado en la antigua legislación, que pudieran negociar grupos de trabajadores no sindicalizados, que se reunieran en un número igual al necesario para constituir sindicatos si así lo desearan. Y esas organizaciones podían negociar a través de la vía de la negociación voluntaria. ¿Cuáles eran las razones para la primera posición? Es decir, solo los sindicatos pueden negociar. Fortalecer las organizaciones sindicales. Ya sabemos, la tasa de sindicalización en Chile es baja. Y una de las maneras de mantenerla así, se entendió que era que una de los principales roles que cumple el sindicato, que es la negociación colectiva, también podrían hacerlo los trabajadores sueltos si se juntaban para negociar. Entonces, un trabajador que no tuviera mayor interés en integrarse a un sindicato, no tenía el interés en hacerlo, porque también podía negociar sin estar en el sindicato. Entonces, ¿para qué voy a entrar al sindicato, pagar cuotas, someterme a una disciplina, qué sé yo? Sí, igual puedo negociar. El tema es que durante el segundo gobierno de la presidenta Bachelet se presentó un proyecto de modificación al Código del Trabajo en materia de negociación colectiva, que uno de los puntos principales era precisamente centrar la negociación colectiva obligatoria en los sindicatos, que fue declarado esa parte del proyecto inconstitucional por parte del Tribunal Constitucional. De tal suerte que la ley quedó trunca. Uno lee hoy día la ley y hay cuestiones contradictorias. Quedó trunca porque el Tribunal Constitucional, la potestad que tiene es declarar inconstitucional, contrario a las normas constitucionales, específicamente las partes de la ley que sí lo son, a juicio del tribunal, no la ley completa. Y por eso entonces quedó una ley truncada, parchada, inconexa a veces, que es la realidad de hoy día. Es decir, hay una ley que pretendió centrar la negociación colectiva en los sindicatos, que no prosperó, pero que dejó en blanco, dejó, diríamos, no sé, en ningún lugar a los grupos negociadores, porque si bien es cierto, no están obligados a integrarse a los sindicatos para negociar, también es cierto que no hay una regulación para que puedan hacerlo. Y esa regulación tiene que establecerle, al juicio de la Dirección del Trabajo, que ha emitido dictámenes en esta materia,
Esa es una atribución que le corresponde consagrar al legislador. Y mientras el legislador no la consagre, no sería posible ese tipo de negociación. Bien, hasta aquí dejo yo la clase y empezamos el conversatorio. Así que, jóvenes, ofrezco la palabra. Profesor, yo tengo una consulta. Bien, ¿tu nombre? Giselle Cortés. Ya. Espérate un poquitito. Giselle Cortés, ya. Dime. Profesor, usted había mencionado que el colectivo de trabajadores queda obligado, pero me gustaría saber a qué tipo de obligaciones se someten estos aparte del cumplimiento del contrato de la negociación. A ver, voy a repetir el tema porque parece que se entendió mal. El sindicato, que es el que negocia, no está obligado a negociar. Pueden estar tranquilos. Pueden negociar. Ya vamos a ver en las clases siguientes cómo, cuándo, dónde, etc. Lo importante por ahora es que pueden negociar. No están obligados a negociar. Si quieren, negocian. Si no quieren, no hay negociación. Entonces, ¿dónde está el carácter obligatorio de este tipo de negociación? En el empleador. Porque el empleador está obligado a negociar si los trabajadores deciden negociar. Los trabajadores llegan con el proyecto de contrato colectivo, el empleador pesca el proyecto, ¿no es cierto? Lo lee y lo tira al basurero. No, no quieren negociar. Los trabajadores le piden una audiencia a la administración, no da la audiencia, qué sé yo. ¿Se terminó la cosa? No. Porque si el sindicato presenta un proyecto de contrato colectivo, el empleador está obligado a negociar. Y para, digamos, mayor claridad en el punto, claro, no le pueden poner una pistola en el pecho al empleador para que negocie. Pero ¿cuál es la sanción si se niega a negociar? ¿Saben ustedes cuál es la sanción? Que el proyecto de contrato colectivo presentado por los trabajadores se transforma automáticamente en contrato colectivo. Y por lo tanto, como contrato, es obligatorio para ambas partes. Y piensen ustedes, ha ocurrido más de alguna vez que el proyecto de contrato colectivo va con tejo pasado. Porque así es la forma de negociar. Es decir, yo pido tanto para que me den tanto. Siempre el tejo pasado. Imagínense que a una empresa le hacen obligatorio el proyecto de contrato colectivo por no haber comparecido a negociar. Esa es la sanción. Entonces yo quiero saber si eso te contesta la duda que tú tenías. Sí, profesor, me queda más claro. Yo lo había entendido al revés. Entonces ahora entiendo que es el empleador el que queda obligado en caso de que los trabajadores quieran negociar. Así es. Así es. Ya, profesor. Muchas gracias. No hay por qué, pues. Seguimos. Profesor, ¿me escucha? Sí, sí. Hola, ¿Tu Carlos nombre Colque. es? ¿Ah?
Carlos Colque. Colque. Colque, Sí. ya. Espérate un poquito. Ya. Dime. Profesor, respecto al segundo tipo de negociación, la negociación colectiva voluntaria o de acuerdo, esa es la que no es reglada y me entra curiosidad la figura del convenio colectivo, ¿Ya? porque entiendo de que en este caso serían como empresas que no están obligadas a negociar, y sería como que no tienen sindicato de por sí y los trabajadores se juntan o agrupan para poder negociar colectivamente. Claro, claro. Pero, a ver, es que eso no está regulado. Por eso quisiera señalar que en la legislación antigua, que no fue modificada por la modificación, dado el fallo del Tribunal Constitucional, hay grupos de negociadores que no están sindicalizados, aunque exista sindicato. Son grupos de trabajadores que pueden negociar. Y los efectos de la negociación, el acuerdo al que lleguen, tiene plena validez. Se denomina convenio colectivo, pero en el fondo, en sus disposiciones y en la obligatoriedad de cumplir las disposiciones acordadas, es igual al contrato de colectivo. Ya, profesor, ahí me quedó mucho más claro. Y, profesor, respecto a la tercera, la negociación colectiva no obligatoria, ¿cuál sería la diferencia? Pero, bueno, la diferencia es justamente eso, que no es obligatoria, que es voluntaria. Ah, ya, Esa esa, es la diferencia. esa sería con mayor certeza. Además, digamos, esa negociación nunca ha tenido regulación. En la antigua legislación simplemente se permitía, pero sin someterse a regulación alguna. De tal manera que ahí no hay plazo, ahí no hay fuero, bueno, una serie de cosas que vamos a ver más adelante. Ya, profesor, Pero entiendo. los efectos del acuerdo al que sí. Y si no se llega a ningún acuerdo, no pasa nada nomás. Pero esa negociación nunca ha dado los derechos que adquieren los trabajadores durante el proceso de negociación. Fundamentalmente el tema de los fueros, por una parte, y que no da derecho al ejercicio de la huelga, por otra. Ese es el punto. Ya, profesor, muchas gracias. Seguimos. A ver quién es el más 9 que está levantando la mano. ¿Sí? Buenos días, soy Franco Fernández. Buenos días. A ver, Franco Fernández. Perfecto. Franco Fernández, ya. Yo quería hacerle más que nada, pedirle si podría explicar nuevamente más que una pregunta, que no me quedó muy claro la diferencia entre el contrato colectivo y el convenio. Bien, el contrato colectivo es producto de una negociación colectiva reglada, o sea, de una negociación colectiva llevada adelante por un sindicato en el proceso de negociación colectiva, en el proceso reglado de negociación colectiva. El convenio colectivo es producto de una negociación voluntaria. Esa es la diferencia. Ah, ya, profesor. Seguimos entonces, ¿con quién? Profesor, Ivania ¿Sí? Barra. Barra, Ivania. Espérate un poquito. Ivania Barra. Ivania, dime. Mi consulta es la negociación colectiva.
¿cuánto es el tiempo en el cual se tiene que demorar esta negociación? ¿Puede ser un mes o va a depender ahí cuando se lleguen a un acuerdo? Bueno, desde luego, el acuerdo le pone término a la negociación colectiva, porque ese es el objeto. El objeto es llegar a un acuerdo. El acuerdo puede obtenerse al inicio de la negociación, puede extenderse y no hay límite en el tiempo en cuanto a cuánto puede extenderse. Hay un periodo que está regulado, que es más o menos un mes, algo así, en que si no se ha llegado a un acuerdo, los trabajadores tienen que decidir si aceptan la última oferta del empleador o van a huelga. Si aceptan la última oferta del empleador, se acabó la negociación. Hay acuerdo y por lo tanto se suscribe el contrato colectivo. Pero si van a huelga, la huelga no tiene límite en el tiempo. No hay límite. De tal manera que se llega después de algún tiempo, sí o sí, a un acuerdo. Entonces, llega un momento en que ya las partes no están en condiciones de seguir sin que la actividad se reanude. Cuando las pérdidas son muy grandes de la paralización para la empresa y cuando los trabajadores no pueden soportar mucho tiempo sin remuneración, bueno, la necesidad es la necesidad. Entonces llegan, de alguna manera llegan a un acuerdo. Pero no hay un tiempo para que eso ocurra. Ah, ya, profesor, ahí me queda claro. Yo pensé que había como un mínimo, o sea, me imaginaba eso. No es así. Es como yo les indico. En algunos casos va a ser, para completarte, hay algunas situaciones en que, uno, en que pudiendo negociar, sin embargo, no pueden ir a la huelga. En tal caso, si no hay acuerdo, el asunto se somete a arbitraje. Y ahí las condiciones ya no pactadas, sino que resueltas por la autoridad, que es el tribunal arbitral, van a ser determinadas en el fallo o laudo del tribunal arbitral. Y la otra es cuando la paralización cause grave perjuicio a la utilidad pública, a la salubridad o al interés nacional, puede ordenarse la reanudación de faenas por parte del gobierno. En ese caso se termina la huelga, se reanuda y el asunto es sometido a arbitraje obligatorio. Eso sería como la excepción a la regla general. Hacerlo claro, exactamente. Constanza Cornejo, ¿qué dice? ¿No está? Profesor, ¿Sí? Matías Cubillos.
Uy, Marías, dime. La pregunta mía está en relación a si existe una diferencia entre que se haga una negociación colectiva con un sindicato y una negociación colectiva con un colectivo de trabajadores no sindicalizados. Si existe alguna diferencia entre ellas. Mira, la gran diferencia es que el colectivo que tú llamas no tiene forma de negociar. Y por eso es que les decía que estamos en una tierra de nadie por la declaración de inconstitucionalidad de la norma que centraba la negociación en el sindicato. Pero como el Tribunal Constitucional no es legislador, no puede suplir lo que el legislador no hizo, que es abrir la negociación colectiva a los grupos de trabajadores. Y esa es la situación jurídica en que estamos ahora. De hecho, no han habido negociaciones colectivas de grupos de trabajadores. Porque la Dirección del Trabajo, que tiene que recibir el proyecto, dice, mire, no hay ninguna regulación, entonces ninguna parte dice que yo tengo que recibir este proyecto, porque lo que dice la ley es que los sindicatos que traigan el proyecto se los recibimos, qué sé yo, se los inscribimos y le damos, en fin, curso a la operación. Entonces estamos en una situación de una situación incierta, por decirlo de alguna manera, con respecto a los grupos. Ah, ya, profesor. Entonces, mientras no se ha dicho nada, es que se puede afirmar algo sobre esa negociación, pues, ¿no? ¿Verdad? Nada, porque hubo, Ah, pero hubo una negociación, una dictamen de la Dirección del Trabajo en el sentido de que se podía, qué sé yo, después otro dictamen que dijo lo contrario. Entonces ahí estamos, y ahí está la, digamos, hay una imprecisión absoluta en el tema. ya, profesor. Muchas gracias. Ahora, Profesor, sí, sí, tengo una consulta. Alejandra Choque. choque, ya, espérate. Mi consulta es, ¿cuándo se puede presentar un proyecto de contrato colectivo en la negociación colectiva arreglada? Ya. Ahí llegamos, espérate, estoy ubicando tu nombre. Ahí, aquí está. Ya, Alejandra Choque, ya. No, hay varias normas del código en cuanto al momento de presentarlo. ¿Ah? Si no hay contrato colectivo, en cualquier momento. Claro, pero más que tenía la duda Sí. en cuanto a las empresas que no tienen o no existe un instrumento colectivo vigente, En más cualquier bien. momento. Y de igual manera en cualquier momento. En cualquier momento. ¿Mm? Salvo Ok. que la empresa tenga más de un año de existencia. O sea, una empresa nueva que se crea. Ahí hay que esperar un año para poder presentar un proyecto de contrato colectivo. Ok, profesor. Todo súper claro. Entonces, Gracias. en cualquier momento, si tú miras, qué sé yo, todas las empresas que haya, ¿en qué momento pueden presentar proyectos? En cualquiera. Ahora, si ya existe un contrato vigente, solo al término del contrato vigente pueden presentar el proyecto para un próximo contrato. El contrato puede ser por 3 años. Eso significa que al término del primer año de este contrato que está vigente,
no se puede presentar proyecto. Tampoco al término del segundo año, pero sí antes de terminar el tercer año. ¿Está claro? Sí, profesor, me quedó súper claro. Muchas gracias. Ya, muy bien. Seguimos. ¿Quién dijo yo? Bueno, en este tema de la titularidad sindical, yo quisiera agregar lo siguiente. Hace muchos años que las dirigencias laborales y los abogados laboralistas han planteado el tema de el reconocimiento al sindicato como el único interviniente en una negociación colectiva. Por las razones que ya les dije. Es decir, como una manera de fortalecer el sindicalismo. Y como una manera también de darle mayores garantías al trabajador si lo representa un sindicato a si lo representa un grupo de trabajadores inorgánicos. Ese es el punto central. Pero el contrapunto es que, primero, los resultados no han sido los esperados, en el sentido que aumentara la sindicalización de manera significativa. No han sido lo que se esperaba, ¿no es cierto? Una especie de estampida de los trabajadores para incorporarse a los sindicatos y poder negociar. No ha ocurrido. Y sin embargo se le priva a grupos de trabajadores que a lo mejor, pudiendo negociar, estarían en condiciones de alcanzar mejores condiciones a las que actualmente tienen. Entonces ahí uno se pone a pensar si realmente era buena la medida de concentrar a la negociación únicamente en los sindicatos y no abrir la puerta a otro tipo de organizaciones que pudieran hacerlo. Ahí ya viene la duda. Por lo menos yo les planteo mi visión del tema. Entonces, pienso, ¿estaría yo en la razón de haber sido partidario de concentrar la negociación colectiva en el sindicato, vistos los resultados y visto que además habría mayor posibilidad de negociar si los trabajadores no estuvieran constreñidos a negociar solo cuando están en un sindicato? Entonces ahí viene el tema, ¿verdad? Que hay, de la manera como mire el tema, es el camino que se escoge. A lo mejor no era tan malo que pudieran negociar grupos de trabajadores. Ahora, uno de los problemas es que en ese tipo de negociación se permitía una especie de abuso por parte de los empleadores, en el sentido de que lograban formar un grupito, hacían una negociación colectiva y esos beneficios se los extendían al resto de los trabajadores, con lo cual el resto de los trabajadores no podían negociar. A lo mejor, si manteniendo la posibilidad
se modifican algunas de las consecuencias que en la antigua legislación tenía la negociación de los trabajadores no sindicalizados, podría ser una mejor solución a la de solamente radicalizar el tema de los sindicatos. Son temas que más adelante podemos conversar con mayor calma, pero yo creo que es necesario hacer presente que muchas veces ciertas soluciones traen más problemas que resultados favorables. Y esta es una situación que se encuentra en ese tipo de naturaleza. Bien, pues, ¿tendríamos a alguien más? Bien. Si no tenemos más, entonces damos por terminada la clase y nos vemos el próximo jueves. Hasta el jueves, entonces. Chao, chao. Chao, profesor, muchas gracias. Chao, chao. Chao, profesor. Hasta luego, profesor.